lo vamos a ver en estos días. Tal vez el miércoles vamos a ocupar un poco del tiempo, ¿verdad? Para poderlo ver, que es tan necesario. Ok, después de haberle dicho esto, yo quisiera llevarlo a lo que el Señor puso en mi corazón. Y es en Lucas capítulo 11, verso 2. Yo le titulé a este tema, hágase tu voluntad. Y claro, voy a tener que, de alguna manera, introducirme diciéndole lo siguiente. Tal vez cuando usted ya tenga Lucas 11.2 me avisa para que lo leamos juntos. Yo sé que esta es una parte, incluso Mateo 6 también usted lo puede encontrar ahí. Ese es el pasaje paralelo a Lucas 11.2 y se va a dar cuenta que es la oración llamada del Padre Nuestro, ¿verdad? Fundamental, definitivamente la oración del Padre Nuestro es toda una columna vertebral de donde nosotros entendemos, digamos, todas las estaciones de la oración, ¿verdad? Todo lo que la oración necesita abarcar, amén. Ok, entonces, pero en esta parte, en el nombre de Jesús, leemos, dice Lucas 11.2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que le vuelvo a leer esa parte, o la parte B, que dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok, entonces, el Señor nos ayude, ¿verdad? Fíjese que el Señor me traía a mi mente y a mi corazón lo siguiente, y es que, digamos nosotros, una de las primeras cosas que tenemos que tener, y usted lo sabe bien, allá cuando el Señor le habla a Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Para que puedas ver el reino. Ahora, cuando se habla de ver el reino, también me impresiona mucho porque el Señor Jesús dijo, cuando ya Él sale aprobado después del desierto y las tentaciones, Él dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad que sí? Hablando de sí mismo, es decir, el reino de los cielos está contenido en Cristo Jesús. Amén. Él mismo es el reino, porque Él es el príncipe que está a punto de ser coronado como rey. De hecho, Él es rey, ¿verdad? Y entonces, nosotros vemos que el Señor Jesús habla y dice ahí, que venga tu reino. Entonces, el establecimiento del reino en nuestras vidas es lo que va a marcar el que nosotros podamos hacer su voluntad. Amén. Entonces, por eso, le dijo el Señor a Nicodemo, le habla y le dice, es necesario que nazcas de nuevo, porque verdaderamente naciendo de nuevo es como nosotros podemos hacer su voluntad. Mire, y esto es bien importante, bien interesante, ¿sabe por qué? Porque digamos, hay quienes se preguntan y dicen, hermano, ¿será que esto es la voluntad de Dios? ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo no sé si usted se ha preguntado eso en algún momento de su vida. Pero yo le voy a decir algo. Si está establecido, si nosotros hemos llegado a entender, a traer el reino a nuestra vida, entonces nos vamos a dar cuenta si verdaderamente lo que estamos haciendo y lo que estamos desarrollando es verdaderamente la voluntad de Dios, ¿o no? Fíjese que digamos, claro, yo entiendo que nosotros debemos de orar, debemos de suplicarle al Señor porque hay muchas cosas que nosotros quizás no tenemos claras aún, pero le voy a decir algo. Si nosotros nacemos de nuevo, entonces vamos a ver el reino. Es decir, vamos a contemplar a Jesús. Porque si Él es el reino, lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo cuando se acercó es, Nicodemo, supóngase Nicodemo estaba aquí porque estaba hablando con el Señor Jesús. Yo soy Nicodemo, Él es Jesús. Entonces viene Nicodemo y le habla y le dice, ¿verdad? Sabemos que has venido del cielo, etcétera, porque
las cosas que tú haces nadie las hace si no es enviado de ella. Ok, entonces viene el Señor y le habla y le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino. Entonces, es decir, lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo para poder contemplar quién es el que te habla. Porque Él es el reino. Quiere decir que Él solo miraba, y de hecho, usted ve que se le acerca y le dice Rabí. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo lo reconoció? Como maestro. Y el Señor dijo, vosotros decís que yo soy maestro y Señor, y decís bien, dijo el Señor. Pero yo el Señor y maestro. Ahí les cambió cómo debían de verlo. Cómo debían contemplar el reino. Porque el reino se basa en un señorío, no en un magisterio. Es decir, bueno, lo dije mal. El reino, lo principal en el reino es el señorío, antes que el magisterio. ¿Amén? Entonces, nosotros necesitamos, hermano, ver que el reino, hacer que el reino, permitir que el reino descienda sobre nuestras vidas, para que entonces podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, usted y yo debemos de revisar algo. Si somos o estamos siendo hechas nuevas criaturas, si hemos nacido de nuevo, si hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús. Porque déjeme decirle, hermano amado, y perdóneme si yo le insisto tanto en esto, pero el llenar, el ocupar una silla en este lugar no implica para nada que alguien haya nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo implica ver el rostro de Cristo y después de eso no quedarse ahí, sino que entonces sigue la segunda parte de lo que el Señor Jesús, de la plática que el Señor Jesús tiene con Nicodemo. ¿Cuál es la segunda parte? Porque Él le dice, ¿cómo puede un hombre ya grande volver otra vez al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Entonces el Señor viene y no se lo explica, digamos, a detalle, pero sí le da la respuesta. Y le dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que entonces puedas entrar al reino. Entonces no es lo mismo ver el reino que entrar en el reino. No es lo mismo cuando algunos vieron el puente entre México y Estados Unidos y cuando ya pasó el río y llegó al otro lado. Sin ofender a nadie, pues, ¿verdad? No es mi intención hacerlo. O bueno, no es lo mismo ni siquiera cuando usted venía volando y hasta que aterrizó, entonces pudo contemplar realmente lo que había aquí. Mientras que estaba en el vuelo no podía hacer absolutamente nada. Entonces, y por favor, que nadie me vaya a malinterpretar de que aquí es el reino de los cielos. No, hombre, por favor, nada parecido. Entonces nosotros, hermano, necesitamos entender que lo primario, lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que nazcamos de nuevo. Al decir nacer de nuevo implica tener una nueva naturaleza, adquirir una nueva naturaleza. Y al adquirir una nueva naturaleza, nosotros debemos de adquirir nuevas costumbres, nuevas formas de hablar, nuevas formas de andar. Y de eso es lo que se trata. Para que entonces después nosotros vayamos de inmediato al agua, pues obviamente está hablando del bautismo en agua, claro que sí, pero también está hablando del reengendramiento de nuestra alma y de nuestra vida a través de la palabra que es el agua. Amén. Y del Espíritu. Porque lo que pasó con nosotros es que veníamos muertos. ¿Verdad? Y lo que hace el Espíritu, y el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, verso 63 en adelante, mis palabras son espíritu
y son vida. Entonces, ¿qué necesitábamos o qué necesitamos continuamente? La palabra y el espíritu de vida, para que no nos quedemos como muertos. Amén. Ok, entonces, y ya una vez tal vez no clarificado del todo, porque aquí tendríamos que ver esa frase, venga tu reino. Eso es todo un tema para nuestras vidas. Tenemos que desarrollar qué es el reino de los cielos. Y claro, el reino de los cielos, hermano, perdóneme, pero si el apóstol Pablo se pasó 2 años en una casa rentada, dice allá en los Hechos de los Apóstoles, enseñando acerca del reino, el Señor Jesús 3 años y medio, y después 40 días enseñando acerca del reino, entonces quiere decir que el reino tiene una importancia superlativa, y que definitivamente no la vamos a terminar en un día, ¿verdad? Ni siquiera en una prédica, menos en un día, menos en un año. Es para siempre, porque el reino de los cielos es a donde nosotros pretendemos llegar. Amén. Ok. Pero sin embargo, primeramente Dios, vamos a desarrollar de alguna manera algunos temas acerca del reino. Entonces, pero estableciendo nada más este parámetro o este panorama, si usted quiere llamarle así, del reino, entonces la siguiente frase del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la situación está en que de aquí en adelante, una vez que usted ha nacido de nuevo, y una vez que nosotros empezamos a nacer del agua y del espíritu, es decir, a ser influenciados por el agua y por el espíritu, lo que sigue es que nosotros podamos ver que su voluntad se haga sobre nuestras vidas. Porque si su voluntad, déjeme decirle esto, si su voluntad no se está haciendo en nuestras vidas, debemos de revisar si su reino ya está establecido en nosotros. De si hemos entrado a su reino. Y de si estamos, tal vez alguno no ha nacido de nuevo. Y hoy es la noche para nacer de nuevo. Lo único que necesita es abrir su corazón a Cristo Jesús. Y entonces verdaderamente va a empezar a nacer de nuevo, a contemplar, a ver el reino. Amén. Ok. Y luego de inmediato lo bautizamos para que entonces continúe su camino. Ok, entonces, teniendo un poquitito más eso en claro, digo un poquitito porque no es del todo, quiero llevarlo entonces a ver qué cosas determinan la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué parámetros nosotros podemos tener para ver la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y analizar si realmente en nosotros, hermano, está establecido ese reino de Dios o no en nuestras vidas. Amén. Entonces, acompáñeme por favor y vamos a ver. Y de aquí vamos a determinar algunas cosas bien interesantes. Como le decía, la pregunta del $1,000,000 para mucha gente es: hermano, ¿estoy haciendo su voluntad? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? Pues la Biblia nos dice si sí o si no. Amén. Tal vez no es todo, pero le quiero dar algunos tips, si usted quiere llamarle así, ¿verdad? Algunas claves. Hebreos 10:10. Ok. ¿Ya todos lo tenemos? Hebreos capítulo 10, verso 10. Entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Tal vez desde el 8 diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, ¿qué es lo que el Señor? Sigamos y después le explico esto. En esa voluntad, que es la voluntad del Padre, ¿verdad que sí? Porque ¿hacia quién fue dirigida la oración? ¿Hacia dónde estábamos dirigiendo la oración según el Señor Jesús? ¿Hacia dónde tiene que ser dirigida? Hacia el Padre, ¿verdad?
Claro, Él es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero Él está diciendo Padre nuestro. Entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ok, entonces, el Señor lo que está diciendo es, si quiere, leemos incluso, bueno, es que desde el 1 podríamos leer así rápidamente, ¿verdad? Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, por eso es de que no podemos nosotros volver una vez más al judaísmo. ¿Verdad? Porque ahí está diciendo, sencillamente los judaizantes lo que pretenden es volver otra vez a las raíces, ¿verdad? De la ley. Y entonces eso es bien difícil porque van a empezar otra vez a sacrificar. De hecho, los judíos lo van a hacer, ¿verdad? Pero aquí está diciendo el escritor de Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, está diciendo, o tal vez Lucas, ¿verdad? Está diciendo que si así fuera, entonces una vez que se sacrificó un animalito, hubiesen quedado limpios de todo. Y entonces dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Es decir, que Él tabernaculizó entre los hombres. Es decir, que Él encarnó, ¿verdad? Amén. Es decir, tomó un cuerpo de carne, pues, ¿ok? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Ahí está, la encarnación de Cristo, ¿verdad? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, ¿por qué le leí? ¿Por qué insistí tanto en esto? Porque entonces, hermano, mire, hay una insistencia que yo he tenido con usted y yo creo que obviamente de parte de Dios para con nosotros, a través del ministro que nos cubre, a través del apóstol que nos cubre y de otros hermanos apóstoles también y ministros de Dios pues con quienes trabajamos, ¿no? Sencillamente hay algo que nosotros debemos de entender que es súper importantísimo en nuestra vida y es la Santa Cena. La Santa Cena. Es muy, pero muy importante la Santa Cena. Por eso es que usted y yo no debemos de perdernos la Santa Cena. Y cuando usted venga, si tiene un problema con alguien o de alguna naturaleza, vaya, arréglese, pida perdón, por favor, en el nombre de Jesús. Claro, no tiene que ser hasta la Santa Cena, mejor si lo arregla antes, ¿va? Para ya tranquilamente, pues, tomar la Santa Cena. Pero si la tiene en ese momento, entonces sencillamente vaya y arréglelo. Pero si aún no lo ha arreglado, y piensa usted que va a pasar algún tiempo para no arreglarlo, entonces de todas maneras tómela. Porque le voy a decir algo. Es mejor aún que nosotros muramos, porque en ello tenemos misericordia. Y no dejar de santificarnos, porque aquí lo que está diciendo es eso, que en esa voluntad somos ¿qué? Léalo. En el verso 10.
en esa voluntad somos santificados. Es decir, que mediante el cuerpo de Cristo, mediante su sangre, nosotros somos santificados. Claro, ¿qué va a hacer el Señor y cómo nos va a arreglar? Eso sí ya no les sabría decir, ¿verdad? Porque gracias a Dios hasta aquí no me he muerto, pero el asunto es que algo va a hacer Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, nosotros, su voluntad es que tomemos la Santa Cena. Su voluntad es, hermano, que nosotros podamos participar de la Santa Cena. Su voluntad es, por supuesto, que nos arreglemos para tomarla, ¿verdad? Esa es su voluntad también. Entonces nosotros debemos de arreglar esas situaciones que tenemos todavía o que nos pesan todavía, para que entonces, hermano, nosotros por medio de esa ofrenda que es la voluntad de Dios, que lo hagamos, que lo tomemos, nosotros seamos santificados. Amén. Entonces es muy, pero muy importante la Santa Cena. Demasiado importante. Dígale al hermano que tiene al lado suyo, la Santa Cena es demasiado importante. Para ti y para mí. Así dígale. Entonces, por favor, yo le suplico en el nombre de Jesús, no haga planes de irse a la playa el día de la Santa Cena. Tampoco se vaya al mall. Mire, le voy a decir algo, hermano. Y por favor, no me lo tome a mal. Pero, aun si lo invitaran a que se casa fulano o sutano, o mengano, primero venga, tome la Santa Cena y después vaya. O sea, dele la mayor importancia. Ay, hermanos, que fíjese que estoy cansado, me duele el dedo pequeño del pie. No, hermano, de veras que no debemos de menospreciar eso. Tiene una importancia superlativa. Esa es la voluntad de Dios. Que nos santifiquemos por medio de la sangre y del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, por favor, mire, si usted trabaja los días domingos, haga un esfuerzo, dígale a su jefe, ¿sabes qué? Me voy a quedar 1 hora todos los días extra, pero esa hora dámela el día domingo, el primero que vayamos a tomar la Santa Cena. Haga un esfuerzo. La situación está en que vaya. Si, todavía le voy a decir algo más. Si usted realmente no puede venir ese día domingo, busque poder participar. Pero hermano, perdón, ni yo, ni ninguno de los ancianos, ni nadie estamos, lo voy a decir de esta manera, no me gusta, ¿verdad? Pero no estamos obligados a ir a buscar a nadie para que tome la Santa Cena. No debe de ser así, sino que yo debo de tener la necesidad de ser santificado por medio de la Santa Cena, porque ahí me está diciendo, esta es su voluntad. Entonces quiere decir que si yo no busco, entonces a mí la voluntad del Señor no me interesa. Amén. Perdone que le hable así tan claro, pero es que no tengo otra manera de hablarle, pues, ¿verdad? La palabra es clara y entonces lo debo de hacer así. Entonces, usted y yo debemos de buscar la manera de santificarnos. Esa es su voluntad. ¿Ok? Ok, sigamos porque el tiempo nos avanza demasiado rápido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 18. Ok, dice la palabra del Señor. Vamos a ver si tal vez desde antes, ¿verdad? Dice la palabra desde el verso 12, os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal.
Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis a los profetas, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, si usted se da cuenta, claro, alguno podría decir, pero aquí el dar gracias en todo es la voluntad de Dios. Pero yo estoy viendo que todo es algo contextual. Nosotros no podemos decir que solamente dar gracias al Señor. Entonces, si el apóstol escribió todo esto, y yo le invito a que lo vuelva a leer, usted y yo lo que necesitamos hacer es poner por obra todo esto. Porque lo que necesitamos es orar sin cesar. ¿Será esa voluntad de Dios? Sí. ¿Será que estemos siempre gozosos es voluntad de Dios? Claro, si el reino, hablamos del reino, ¿verdad? El establecimiento del reino en nuestras vidas. Y la Biblia dice que el reino de los cielos es justicia, paz y ¿qué? Gozo en el Espíritu. Entonces, si ahí dice que estemos siempre gozosos, lo que nos están diciendo, lo que nos están recordando nada más es que la voluntad del Padre es que en el establecimiento, porque ahí dice, que se haga tu voluntad, ¿cómo? No le entendí nada, pero me imagino que ha de haber dicho usted, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, si usted y yo, hermano, vimos que el reino de los cielos está establecido, y yo quiero ponerlo aquí nada más así gráficamente, rapidito, para que lo podamos ver. Este es el reino de los cielos, ¿verdad? Este es el reino de los cielos. Y aquí adentro entonces existe el gozo, la paz, ¿verdad? Y la justicia. Como los tres pilares, pues cada uno representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como los tres pilares, es decir, como los tres todos de ese todo que es el reino, se necesita gozo, se necesita paz y se necesita justicia. Si aquí está diciendo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios por todo, y ahí dice entonces, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Según lo que vimos cuando Él mismo se presentó. ¿Se recuerda? Que hablamos ahorita hace un ratito. ¿Ah? Él es el reino. Entonces quiere decir que esto que nos está diciendo aquí es la voluntad del Padre en Cristo Jesús, que es lo que forma el reino de los cielos. ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender? Ok, entonces, hermano, alguien podría decir, bueno, entonces dar gracias a Dios, yo siempre le doy gracias a Dios y entonces estoy cumpliendo la voluntad del Señor. No, yo le vuelvo a leer una vez más desde el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Eso es una manera de entender, hacer su voluntad. El reconocimiento de otros. Hace poquito, por cierto, ahorita que lo oigo, el hermano apóstol habló acerca de eso, del reconocimiento para la gente. Nosotros debemos de reconocer, claro, tampoco es una cuestión de estar adulándolo, ay, qué bien hace las cosas, ay, qué bien hace aquí, qué bien hace allá, porque entonces al final aquel va a ser así, un globo, ¿va? Y va a sentir que eso es todo para su vida, y nosotros no debemos de hacer eso. Usted y yo debemos de reconocer cuando alguien haga algo bueno, amén, gloria a Dios, qué bueno, digno de imitarse, bendito sea Dios, que el Señor lo ayude, lo auxilie y que usted pueda seguir desarrollando ese ministerio que nos auxilia, que nos bendice. Punto. Hasta ahí. Entonces nosotros necesitamos, hermano, claro, sí, un reconocimiento a nuestras vidas. Algo sucedió. Amén. Pero no se preocupe. Qué bueno que están entre nosotros. Entonces, la Biblia dice, oiga, el reconocimiento, reconoced a los que trabajan entre vosotros. Y entonces, pero ahí hace un énfasis de los que trabajan, porque más adelante
Dice, amonesten a los que están ociosos. Dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, mire, hermano, de alguna manera, uno que está presidiendo, uno que está al frente, uno que los está amonestando, hermano, digamos, el hecho de que usted en algún momento piense y diga, no, nos han enseñado sobre esto que yo no debo de hacer, es porque la palabra nos enseña, es un reconocimiento a lo que uno está exponiendo desde este lugar. Amén. Si por ejemplo usted está en el trabajo y de repente, hermano, le entran las ansias de decir algo de su jefe, y en ese momento el Espíritu le recuerda aquello que los que le presidimos, le enseñamos y lo exhortamos y lo animamos a no hacer, entonces es un reconocimiento para uno. Amén. Y esa es la voluntad de Dios. Y que los que dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, ¿verdad? Yo sé que tal vez no muchos nos tienen en estima, pero amén, ¿verdad? Algún día será. Tened paz entre vosotros. Esa es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. El reino de los cielos, ¿qué es? Paz y gozo. Entonces, ¿sabe qué debemos de tener entre nosotros? Paz. Pero yo le voy a decir algo que tal vez a usted le va a parecer un poquitito extraño. Y de hecho tengo base bíblica para decírselo, no es que me lo inventé. Pero se recuerda que el Señor Jesús dijo, yo no vine a poner paz, sino yo lo que vine a poner es, no división, ¿verdad? Sino que así como que, ahí lo habla como lucha entre unos y otros. Y claro, eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tenemos que analizarlo, porque no estaba diciendo que él vino a poner propiamente a desatar guerra, ¿verdad? Aunque sí. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe del Señor, los primeros que van a estar en contra de uno son los de su misma casa. Y él lo dijo. No hay profeta, ¿verdad? Recibido en su propia tierra. Y por eso también a él lo mataron, ¿verdad? Se habían matado a todos los profetas, a él también, porque él era profeta el sumo profeta, por así decirlo, ¿verdad? O el profeta de los profetas, Cristo Jesús. Entonces, para tener paz entre nosotros, muchas veces lo voy a poner con esta antítesis, porque creo que es lo que más captamos. Para que haya paz entre nosotros, a veces hay guerra. Y eso es bien terrible. Porque a nadie nos gusta estar teniendo discrepancias con las demás personas. Bueno, tal vez algunos sí, ¿verdad? Pero eso ya es un problema, ya es un defecto, ¿verdad? Ya es una situación que hay que tratar. Pero mire, hermano, ¿a quién le gusta que le llamen la atención? A nadie, ¿verdad? Y entonces eso muchas veces nos separa, muchas veces nos incomoda, ¿verdad? Pero al final eso nos trae paz a nuestras vidas. Amén. Entonces, para que nosotros podamos llegar a tener para que podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender que muchas veces vamos a tener choques unos con otros. Amén. Es lo que la Biblia dice también, ¿verdad? Que nosotros somos piedras vivas que estamos siendo, mire, limadas, ¿verdad? Ok. Dice, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso es voluntad de Dios. Entonces, mire, hermanos, si hay alguien que es ocioso dentro de la congregación, usted y yo no nos hagamos los locos, no digamos, no, es que mire cómo sale, no. Nosotros debemos de decirle, mira hermano, no seas zaragán, ponete a trabajar, ponete a hacer algo dentro de la congregación. ¿Ya conociste de Cristo? Amén, sí, ya conocí de Cristo. ¿Ya te bautizaste? Ya me bauticé.
¿Ya recibiste el Espíritu Santo? No, todavía no va. Entonces ponete a buscarlo, pues. Que haga algo. No puede estar de ocioso. Si le dice, no, yo sí ya lo recibí, ok, ¿servís en algo? No, hermano, entonces ponete a buscar en qué servís. ¿Y qué puedo hacer? Anda a lavar baños. Ah, no, hermano, eso sí no me gusta, yo lo que quiero es predicar. Pues sí, todos queremos llegar a ser gerentes de una compañía, pero hay que empezar de afanador, dicen los hermanos de México, ¿verdad? Que es de limpiador. Entonces usted y yo, hermano, no tenemos que estar ociosos. Mire, la Biblia dice, se recuerda allá en Primera de Pedro, me parece que es 2, donde dice la palabra del Señor, añadid a vuestra fe virtud, ¿verdad? O a vuestra virtud, dice, ¿va? Mejor busquémoslo, porque es que lo que pasa es que usted después dice otras cosas, hombre. Me parece que es Primera o Segunda de Pedro 2, si no estoy mal. ¿O si estoy mal? ¿Qué dice? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud. Digamos, ahí empieza a hacer una lista, pero vaya a unos versos más abajo donde dice, haciendo estas cosas, me parece que es 2 versos más, o 2 versos más, donde dice, y haciendo esto, ¿no estaréis ociosos? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es no estar ocioso? Según ese contexto. ¿Alguien lo dijo ahí? Hermana Lucy creo que lo dijo. ¿Qué dijo? Tener conocimiento. Estar buscando el conocimiento de Dios. Entonces, hermano, mire, yo no, ¿cómo decirlo para que no se malinterprete, va? Ni tampoco que lo haga por obligación. Bueno, lo voy a decir así. Yo he visto que algunos hermanos suben algunas prédicas. Mire, si ponen ciertos videos, jocosos, chistosos, o de alguna situación así extraña, 50, 60 mil likes. Ve uno y ahí están, hasta comentarios de los hermanos, ¿verdad? Sí, que deberían el pueblo unido jamás será vencido. Pero las prédicas, un me gusta, y regularmente es el del pastor. Él lo puso y él se puso que le gusta, ¿eh? Entonces, hermano, no seamos ociosos. No, hermano, si para eso vengo viernes y domingos, hombre. Usted también ya quiere que yo me la pase oyendo prédicas, ¿sí? Exhorte a los hermanos, pregúnteles, hermano, ya oyó tal cosa, hermano, ya oyó tal otra cosa, pero también usted lo haya oído, ¿va? No solamente por decir que como lo subió, no, que lo oigamos. ¿Sabe por qué? Porque eso no nos va a dejar estar ociosos. Y eso obviamente va a añadir a nuestra fe, así empieza, ¿verdad? Añadid a vuestra fe, virtud a vuestra virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, y al afecto fraternal, amor. Entonces todas esas cosas las vamos a poder ir haciendo y vamos a ir conociendo entonces la voluntad de Dios. ¿Por qué cree usted que de repente, hermano, nos vienen esos pensamientos? ¿Será que es la voluntad de Dios? La próxima vez que alguien llegue y me pregunte, ¿será, hermano, que esta es la voluntad de Dios? De igual manera yo le voy a preguntar, ¿será que usted ha estado leyendo la palabra? Porque leyendo la palabra vamos a encontrar si realmente es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que de repente llega alguien por ahí, fíjese, hermano, que yo me conseguí mi noviecillo por ahí y la cosa es que viera que cómo le gustan sus predicaciones. Oye al hermano Sergio también y al hermano Germán.
Y a todos los apóstoles de la red, hermano, yo le doy CDs y cada vez que me llega a traer en su carro, ahí los tiene puestos. Y así le entran a uno, ¿verdad? Y uno, Y luego, solo tiene un pequeño defecto, que no es cristiano. ¿Será que es la voluntad de Dios que me case con él? ¿Qué le contestaría usted? No yo. ¿Usted qué le contestaría? Ahora mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Y eso dónde está? En la palabra. Entonces, ¿cómo comprendo yo si eso no es la voluntad de Dios? Teniendo el conocimiento de la palabra. Si yo conozco la palabra, no voy a estar preguntando si es o no la voluntad del Señor. Claro, yo entiendo que, bueno, entonces ya no vamos a pedir consejo. No, sí, yo creo que debe de pedir consejo, definitivamente, para que el Señor le afirme o le confirme lo que usted tiene en su corazón. Pero déjeme decirle algo, la palabra del Señor nos va a hablar a nosotros, hermano, y nos va a poner en la disyuntiva de si escogemos bien o si escogemos mal. Pero eso ya queda a cuenta y riesgo de cada uno. Ya no puede decir usted, pero si yo pregunté si era tu voluntad, sí, pues si yo te dije que no, pero pues como tú quisiste agarrar lo otro, ¿qué puedo yo hacer? Cuando ya te digan, este domingo no vas a la iglesia. ¿Pero cómo? Si yo soy cristiana, si tú te casaste conmigo así, sí, pero yo no quiero. Y entonces empezó el padecimiento. Amén. Y no solo en eso, en todo. Si conocemos la palabra, no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? Dice rápidamente, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa frasecita, va, que dejó aquel señor que se murió. Es que no me tienen paciencia, decía. ¿Sabe por qué no le tenían paciencia? Porque de los que se rodeaban no eran cristianos. Porque los cristianos tienen paciencia con todos. Ay, no, hermano, es que ese hermano no entiende, hombre. Tenga paciencia. Enséñele. Instrúyale. Claro, hay quienes, hermanos, se les enseña y se les instruye y son unos tuntún, ¿verdad? Difíciles, hermano. Usted les dice una cosa y hacen todo lo contrario, ¿verdad? Van a favor de los que van en contra. Entonces, yo creo que nosotros debemos de ser pacientes para con todos. Amén. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ay, hermano, eso sí mejor lo saltamos. No. Yo le pregunto, solo así de pura casualidad, ¿alguien le ha hecho mal en su vida? Ahora yo le pregunto, ¿y qué ha hecho usted? Algunos han hecho el esfuerzo de hacerle un bien. Pero si les vuelven a pedir por segunda vez, saber si les van a hacer el bien. Pero la Biblia dice que nosotros debemos, mire, aunque nos paguen mal, hermano. Aunque mal paguen, dicen. Malo con ellas y peor sin ellas. No, nosotros, hermanos, necesitamos hacer un bien. Necesitamos hacer el bien. ¿Que acaso el Señor Jesucristo no nos dio el ejemplo máximo? Que cuando lo estaban vituperando y lo subieron a la cruz del Calvario, hicieron toda clase de barbaries con Él. Aún así, Él dio su vida, dice, para perdón de pecados de algunos. De todos. De todo el que se acoja a su misericordia, Él lo perdona. Porque Dios es perdonador, hermano.
Entonces necesitamos nosotros, claro, yo entiendo, hermano, que nos cuesta, pero sabe una cosa, si esa es la voluntad de Dios y usted ha nacido de nuevo y usted me dijo que ya porque déjeme decirle algo, nacer de nuevo es una cosa, pero ya entrar en el reino, eso es otra situación. Por eso el Señor nos deja ver a nosotros que hay todavía un paso más en nuestro desarrollo como cristianos. No solamente es una cuestión de nacer de nuevo, sino es de entrar al reino, porque naciendo de nuevo solo se ve el reino. Y cuando solamente se ve el reino, muchas veces no hacemos su voluntad. Es cuestión de entrar al reino. Y para ello se necesita el agua y el espíritu. Amén. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está una importancia extraordinaria. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ok, sigamos acá y yo ya voy a terminar con esto a 1 hora exacta, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Amén. Pero ahí lo leen en su casa, porque si no, no avanzamos. ¿Verdad? Yo solo le estoy poniendo el contexto así rápidamente. Mire, aquí es necesario que yo me detenga unos minutos. ¿Cuánto tiempo llevo? Calidad, 5 minutos. Primera de Tesalonicenses 4:2, 3, 4, 5 y 6. 7 y 8. Ok, sí. ¿Lo tiene? Primera de Tesalonicenses 4. Ok. El 27 de este mes. Usted dijo el verso 27, ¿va? No. El 27 de este mes yo espero a los matrimonios aquí. Y vamos a hablar. De aquí voy a sacar el tema. Voy a dejar pendientes el verso 4 y 5. Esos no los vamos a ver hoy. Los vamos a ver en un tema matrimonial. ¿Ok? Pero yo leo desde el verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Hablando el apóstol Pablo. Por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Me salto hasta el verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ok, entonces, en los 3 minutos que me queda, dice, porque ya sabe, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ok, entonces yo quiero leerle varias cosas que me encontré de una nota muy extraordinaria. La palabra santificación viene del griego hagiasmos, para el que lo quiere apuntar, hagiasmos. Y entonces la santificación, oiga esto, por favor tómeme, tal vez si me quiere poner su atención aquí. Vamos a ver si lo apunté. Aquí es que tenía que decirle algo antes. Vamos a ver. Sí. Ok. La santificación, usted sabe que es que nosotros seamos apartados para. ¿Verdad que sí? Esa es la santificación. De hecho, ese es digamos, el vocablo en sí. Pero oiga esto. Es el estado que de ello resulta, es decir, del apartarse para Dios.
el estado que de ello resulta, la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Es decir, apartados, pues. No separados, ¿verdad?, sino apartados. Entonces, lo que está diciendo es que la santificación es la conducta apropiada de quienes están siendo hechos santos o quienes están santificando. Porque después voy a llegar a la segunda parte. Así, la santificación, oiga esto, es el estado predeterminado por Dios para los creyentes. Entonces la santificación no es una opción. No debe de ser una opción nuestra santificación. Especialmente para los creyentes. Yo le voy a preguntar algo en esta noche. ¿Usted es creyente? Amén. Ok. Después de eso tenemos que ser discípulos, por supuesto. Pero hermano amado, si usted y yo hemos creído en el Señor, ¿sabe qué? El resultado de ello para ser santos, para ser santificados, debe de ser el que nosotros tengamos una conducta según lo que la palabra nos enseña, según lo que Cristo nos dice. Entonces, es el estado predeterminado, es decir, el Señor ya determinó cómo debemos de ser. Entonces usted y yo tenemos que esforzarnos para llegar a ese estado, para llegar a tener esa santificación en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que debemos de seguir la paz con todos, y de hecho hay uno de los versículos que toca ahí es eso, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted quiere llegar a ver al Señor Jesús? Entonces usted debe de esforzarse, y yo también, por supuesto, ¿verdad? Esto, el primero que le viene es a uno. Pero hermano, nosotros debemos entonces de esforzarnos por llegar a esa predeterminación que Dios ha dado. Ahora, el decir predeterminado quiere decir que está determinado antes de. Pero al decir que está determinado, en alguna oportunidad, mi hija creo que fue la que me hizo la pregunta, papá, si Dios ya sabía que las cosas iban a pasar, ¿por qué pasaron? Y yo le dije, esa es una buena pregunta. Y en ese momento le dije, Señora, ayúdame, ¿va? Porque ¿qué le respondo? Entonces le voy a decir algo. El Señor me alumbró y me explicó y me dijo, por eso es que cada uno tiene un libre albedrío. El libre albedrío no es otra cosa más que la capacidad de decisión que usted y yo tenemos. ¿Amén? Entonces, como Dios es un Dios de justicia, es decir, un Dios justo, Él viene y nos da a nosotros la capacidad de decidir. Entonces, la decisión es, ¿quieres santificarte? Me vas a ver. ¿No te quieres santificar? No me vas a ver. Pero la pregunta es, ¿qué decide hacer? Usted ahorita me puede decir, santificarme. Bueno, pues como dijo alguien por ahí, va, pues que se vea, manito. ¿O no? Pues usted y yo no podemos, claro, ahorita en la prédica usted puede decirme, santificarme, hermano. Bueno, entonces, ¿no le parece? Que se mire. Porque aquí podemos decir una cosa, ¿y sabe qué? El Señor Jesús se lo dijo, o Dios pues se lo dijo a su pueblo. Este es un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay gente que dice, no hermano, sí, gloria a Dios, yo quiero ser santo, yo me quiero santificar, yo voy a buscar del Señor. Pero le invito mañana a las 5 de la mañana para venir a orar, y no viene. ¿Por qué? Porque decidió quedarse en cama, acostado,
durmiendo. Pero ¿yo qué puedo hacer con ello? Yo no voy a llegar a su casa a tocarle, hermano, ábrame, vámonos a la oración. No. Eso es una decisión suya. El Señor está diciendo, ¿quieres hacer mi voluntad? No lo sé. Esa respuesta usted se la da. Y yo también. Hacer su voluntad entonces es santificarme. Ok, sigo aquí rapidito. Es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia Él los llama, y en el que comienzan y persisten en su curso cristiano. Entonces, la santificación no es para unos cuantos años. La santificación no es para unos cuantos días, no es para unos cuantos meses. No es para que de aquí a 10 años usted diga, si yo oraba, si yo cantaba, si yo me gozaba, si yo hacía tal cosa, si yo hacía tal otra. Entonces quiere decir que sencillamente ya no lo hace, porque decidió ya no seguirse santificando. Por eso dice aquí que es que nos da por gracia esa santificación. Amén. Nos llama, pero dice en el que comienzan y persisten en su curso cristiano. Por ello, es decir, en el comienzo y en la perseverancia, nos pueden llegar a llamar santos. ¿Sí me doy a entender? Entonces quiere decir que la vida cristiana, hermano, no es para vivirla en 4 paredes. Solamente. La vida cristiana se vive aquí, que es el inicio, pero se persiste allá afuera, en seguirla. Entonces, ¿quién va a decir verdaderamente si nosotros somos o no cristianos? ¿Quiénes ven nuestra santificación? Los de afuera, los de nuestra casa, y aún aquí, por supuesto. Entonces es una cuestión de persistencia, de perseverancia. La santificación es aquella relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos, hermano, entrar en esa relación, no en esa religión, en esa relación con Cristo. Y para la cual el único título que tienen es la muerte de Cristo. Entonces yo muero en Cristo, porque por su obra yo soy salvo. Pero al meterme en su muerte, yo me empiezo a santificar. Amén. Hay muchas otras cosas más que debo de decir, pero creo que me pasé unos 10 minutos. Sin embargo, lo estaremos viendo después. Efesios 5:17 habla acerca de, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí le invito a que vea el contexto que va del 1 al 20 en Efesios 5. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es otra parte de la voluntad de Dios. Pero yo le pido que se ponga de pie, vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que Él nos ayude. Y de hecho, el día de mañana usted está invitado para poder venir a las 5 de la mañana a orar. Amén. Gloria a Dios. Y yo le pido en el nombre de Jesús, hermano, ya nos vamos a ir. Solamente le suplico algo, cierre sus ojos ahí puesto de pie. Y supliquémosle al Señor y digámosle en el nombre de Jesús, Señor, yo anhelo que tu reino esté establecido en mi vida. Ese reino, Señor, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el gozo, la paz y la justicia, porque la justicia representa al Padre, la paz representa al Hijo y el gozo al Espíritu Santo, moren en mí. Y por ello entonces, Señor, yo pueda en mi oración decirte, hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos o en el cielo, así se haga también en la tierra. Por ello, Señor, yo quiero ser santificado.
Por ello, Señor, yo quiero tomar tu palabra. Por eso quiero llenarme de tu palabra, para que yo pueda entender entonces cuál es tu voluntad, Señor, sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero hacer, Señor, lo que tú dices. En el nombre de Jesús, Señor. Anhelo mi santificación, Señor. Anhelo tener una conducta y vivir, Señor, según lo que tu palabra nos enseña. En el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito. En esta noche yo no me puedo ir sin hacer la invitación y decirle, si hay alguien que no ha nacido de nuevo, que realmente, hermano amado, déjeme decirle algo, porque muchas veces nosotros tenemos capacidades, cosas buenas de parte de Dios, dones de Dios, todo lo que Dios nos da es bueno, pero es probable que no hayamos nacido de nuevo. Nicodemo le faltaba eso, era un maestro de la ley, era un hombre tremendo en las cosas de la palabra, pero le faltaba nacer de nuevo. Le faltaba contemplar el rostro del Señor Jesucristo. También le faltaba, hermano, pasar por el agua, por el lavamiento de la palabra y por la influencia del Espíritu. Yo en esta hora quiero preguntar, ¿habrá alguien en medio de nosotros que quiera recibir a Cristo Jesús? Lo único que tiene que hacer para poder ver el reino es abrirle su corazón al Señor Jesús. Y Él está dispuesto en esta hora para entrar contigo, cenar contigo, es decir, darte de la Santa Cena, hacer un pacto contigo, en el nombre de Jesús. Si hay alguien en esta hora que quiera abrirle su corazón a Cristo Jesús, solamente levante su mano muy en alto, y alguien le va a llegar a auxiliar ahí. Su mano derecha muy en alto. Y yo estoy seguro que ahí va a llegar alguien para auxiliarle. El hecho de llegar a la iglesia, de venir a la iglesia, no implica haber nacido de nuevo. Tampoco implica de que si yo nací tal vez en un hogar donde mis padres conocen del Señor, el hecho de yo venir no implica que yo ya haya nacido de nuevo. Eso es una decisión personal. Porque mi santificación es personal. Porque hacer su voluntad es personal también.